Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a continuar con nuestra comisión. En primer lugar, tiene la palabra, señora Visera, muchas gracias, buenas tardes por estar aquí. La señora Visera es la representante de Oro, Plata y Bronce y hoy está en esta comisión para informarnos sobre su actividad para crear entornos deportivos sanos y seguros para la infancia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes otra vez, muchas gracias. Y, en primer lugar, hará uso de la palabra la señora Viseras para informar a todos ustedes de su actividad. Ahora. Muchas gracias. Para mí es un honor estar hoy aquí. Oro, Plata y Bronce nació a raíz de mi denuncia a mi exentrenador, el seleccionador nacional de gimnasia, mi denuncia de abusos sexuales en la infancia, 30 años después de los hechos. Y sobre todo surgió tras vivir lo que pasó después de denunciar un delito prescrito, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a empezar por el principio. Voy a contar un poco cómo vive una niña de 12 años, 11, 12, hasta los 15 años, unos abusos sexuales continuados en un entorno deportivo. Fui campeona de España, con 15 años fui campeona de España y fui una de las únicas 9 mujeres de España que representaron a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Yo tenía un sueño, yo quería volar, quería ser olímpica y lo conseguí, pero sinceramente desde la distancia que dan los años, el coste que tuve que pagar para conseguir ese sueño fue demasiado alto. No podría decirles una fecha concreta en la que mi entrenador me violó por primera vez, pero sí que puedo contarles que fueron cientos de veces las que lo hizo durante los 4 años que me tuvo entre sus garras, desde los 12 hasta los 15 años. Tengo recuerdos felices al principio. Yo no todo el día no pensaba nada más que estar en el gimnasio entrenando y aprendiendo y volando y subiéndome a los aparatos, ¿no? Yo era una niña feliz, era una niña obediente, muy responsable, muy trabajadora y bastante disciplinada para mi edad. Y tenía una gran determinación por hacer las cosas bien y por ser buena, y me estoy refiriendo a ser buena niña y menos a ser buena gimnasta. No tengo ninguna duda de que él me eligió por mi talento deportivo, pero también por mi personalidad. El abuso no empezó de un día para otro, fue un proceso lento y al principio nos hacía gracia. Espera, que vamos a subir, yo las paso. Nos hacían gracia sus jueguecitos de seducción, ¿no? Me daba un besito, miraba a mi compañera celoso, me llamaba Gloriña. La verdad es que me hacía sentir muy, muy especial. Él era un gran héroe deportivo, era admirado y venerado socialmente por todo el mundo, incluidos nuestros padres. Luego empezaron las cosas raras, empezó a prohibirnos hablar con los niños que compartían el gimnasio con nosotras, nos prohibió hablarles, nos prohibió mirarles, teníamos que estar sentadas en el gimnasio mirando al suelo. Empezó a castigarnos por mirarles, quizá con cargas poco razonables de condicionamiento físico, pues por ejemplo nos castigaba a hacer 6.000 abdominales en un rato, ¿no? Luego empezó a insultarnos, empezó a humillarnos y esperaba a ver si lo contábamos a los padres. A mí me llamaba puta todo el rato, ¿no? Y luego empezaron los masajes, ¿no? Y luego ya fue a más hasta el final, ¿no? En el gimnasio tú podías ser elegida o podías ser apestada, ¿no? Y entonces, todo el mundo quería ser elegida, obviamente, y quería que le hicieran caso y que la ayudaran. Y bueno, había reglas que eran muy parecidas a las reglas que hay, por ejemplo, en una secta, ¿no?
una pestada no podía ir al baño antes que una elegida, o las normas para sentarse a la mesa eran las elegidas a su lado y luego, en función de si eras más o menos elegida, pues todas las demás más lejos, ¿no? Bueno, luego entré en el equipo nacional con 13 años y empecé a competir internacionalmente. Para entonces ya entrenaba entre 5 y 8 horas diarias todos los días y me tenía completamente sometida y tenía mi silencio asegurado. Empecé a viajar con él, a veces a solas, y sin embargo el abuso no se daba principalmente, que también, pero no principalmente durante los viajes, sino que se daba en el entorno que él controlaba, con los espacios que él controlaba y los tiempos que él también controlaba, ¿no? Y yo dependía absolutamente de él, dependía de él para mi seguridad. La gimnasia es un deporte peligroso y utilizaba los miedos para controlarme y para someterme. Dependía de él para las comidas, para el descanso, controlaba lo que comíamos, lo que escuchábamos de música, nos controlaba el Walkman, por ejemplo, el maillot que llevaba, todo. Yo solía ser la primera en llegar al gimnasio y me hacía esperar en la sala de calentamiento que había en el sótano, la sala verde. Y en esa sala había al fondo unos ventanucos que daban a pie de calle por fuera. Y a veces estaban abiertos y yo oía los zapatos pasar, ¿no? Clon, clon. Me quedaba sin respiración y me concentraba en esos zapatos que pasaban. Y entonces yo rezaba para que alguien le escuchara jadear y bajara a rescatarme, ¿no? Pero también rezaba para que nadie nos descubriera, porque si lo hacían todo el mundo sabría que yo no era ninguna campeona, sino una sucia niña, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. A veces, cuando no había zapatos, porque siempre desaparecían en la distancia, pues lo que hacía era ponerme música en la cabeza muy, muy fuerte para no oírle a él y me inventaba coreografías y bailaba con Carmen o con el bolero de Ravel, que me gustaba mucho. Mi cuerpo estaba allí, pero yo no estaba. Nada más que me quedaba quieta y esperaba que terminara. Creciendo en una disciplina tan extrema como esa, yo confiaba ciegamente en él. Si me decía que no cenara esa noche, yo no cenaba. Si me decía que subiera a la barra a hacer un mortal, yo me subía y lo hacía. Y si me decía que abriera las piernas para él, yo las abría. No había ahí absolutamente, para una niña de 12 años, no hay absolutamente ninguna diferencia entre una cosa y otra. Además estaba convencida, porque él se aseguró, de que yo era fea, gorda, desagradecida y mala persona, y que yo era responsable de lo que estaba pasando. Y entonces dejé de comer, dejé de hacer cosas con mi familia y con mis amigos, dejé de hablar. Era como estar viviendo la vida de otra persona, ¿no? Y mi sueño de repente se convirtió en el sueño de los adultos a mi alrededor. Yo ya no sabía ni nada, yo era un robot que me levantaba y hacía mis cosas y ya está. Mi familia estaba preocupada, ellos me preguntaban constantemente qué me pasaba, porque estaba tan triste y llorosa todo el día. Pero, bueno, para mí era mucho más fácil decir que estaba cansada o que había tenido un entrenamiento duro que explicar lo que me estaba pasando. Podría haber encontrado miles de razones para callar y ni una sola para contar lo que pasaba, ni una sola. Y no supe pedir ayuda. ¿Qué es lo que hacía? Pues dejaba que se me infectaran los callos, que yo cuando haces paralelas se te abren los callos, y me los infectaba a posta para ser apestada un par de días y que me dejara tranquila. O luego me corté el pelo como un chico para ser fea, ¿no? Pensaba que si conseguía ser fea me dejaría en paz. Ese era mi gran plan para no ser abusada. Bueno, y luego un día salí llorando después de los juegos y mi padre se fue a por él y dijo: aquí ya no vuelves más, ¿no? Y me sacó de allí. Yo nunca se lo conté, él nunca me preguntó nada más. Y yo con 15 años pensaba que una vez fuera de
apartada de él. Podría ser una niña normal, como todos mis amigos, y no me daba cuenta de lo que se me venía encima, ¿no? Todas las consecuencias emocionales, de adaptación, desórdenes alimenticios y un montón de cosas más que no suelo contar porque no me gusta y porque para proteger a mis hijos, que tengo 3. Bueno, y pasaron los años, me fui de España porque no soportaba estar aquí y verle en la tele y ver que le daban premios, porque me ponía literalmente enferma. Y en el año 2000 volví a España y todavía pasaron 12 años más hasta que empecé a contactar con antiguas compañeras, por casualidad, por Facebook, redes sociales, y empezamos a hablar de aquellos años, ¿no? Yo me di cuenta de que no había sido la única, de que la Federación además lo supo y lo taparon todo y además le blindaron el contrato, le hicieron héroe nacional y lo metieron a vivir en un chalet con todas las niñas del equipo nacional. Bueno, y entonces empezó a revolverse todo y ya decidimos presentar una denuncia, la presenté yo, para principalmente apartarlo de las menores, porque seguía entrenando a las niñas y no sabíamos si había seguido durante 30 años abusando de niñas, no sabíamos nada, ¿no? Entonces, con la ayuda del Consejo Superior de Deportes y de la policía, pues pusimos la denuncia, ¿no? Y conseguimos apartarlo, sacarlo de allí. Y bueno, y entonces pasó esto, que empecé a recibir insultos, humillaciones, bueno, lo pasé otra vez fatal. De repente, con mi vida hecha, con 3 hijos, con una profesión, de repente aparecía en redes sociales como la mentirosa menopáusica rabiosa que un día se había levantado con el pie izquierdo y había decidido arruinarle la vida a un señor que era un héroe y una persona maravillosa, ¿no? Entonces, ahí es cuando decidí que hasta el día de fin de mis días iba a luchar porque esto no le pasará a ningún otro niño, ¿no? Y bueno, estos son solo algunos ejemplos, es que hasta marrana me han llamado en redes sociales. Algunos ejemplos de los cientos de mensajes que tengo de este tipo por todas las redes sociales. Pero no quedó ahí la cosa. Mi entrenador nos denunció a mi compañera Irene, a un entrenador que fue testigo de los abusos y a mí y a un montón de periodistas. Nos denunció por lo civil, por supuesto daño a su supuesto honor. Y hemos pasado un calvario de 6 años de juicios que incluye una sentencia en la audiencia provincial donde pretendían que le pagáramos a este señor 10.000 euros cada una. Por suerte el Supremo luego anuló esa sentencia y falló a nuestro favor y dándonos voz, dejándonos al menos, ya que no íbamos a tener una sentencia, no íbamos a poder ponerle ante un juez por el delito que él cometió contra nosotras, al menos nos ha dado voz para poder hablar de lo que nos hizo, ¿no? No solo nosotras, cualquier víctima de abusos sexuales en la infancia. Y así nació Oro, Plata y Bronce, que es una asociación, somos todas exdeportistas y gestoras, todas hemos vivido algún tipo de violencia en el deporte. Y bueno, nos dedicamos a todo el mundo cuando habla de violencia en el deporte se piensa que son los fans en las gradas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que la gente aparte un poco la vista de las gradas y se fije en lo que pasa abajo, en los campos de fútbol, en los gimnasios, en las piscinas, ¿no? Y queremos trabajar para hacer cambios en el sistema y en la cultura deportiva, donde se normalizan muchas prácticas que en otros entornos de los menores están completamente erradicadas, como el entorno escolar, que allí ya se hizo el cambio en su día. Damos apoyo a los deportistas, nos llaman muchos para que les acompañemos, para que les orientemos un poco dónde tienen que ir y a dónde tienen que dirigirse. Y hacemos esto, intentamos hacerlo en positivo. Hablamos, porque tú cuando vas a un sitio hablando de abusos te cierran la puerta en las narices, ¿no? Entonces intentamos hablar de prevención, de protección, de empoderamiento de los niños, de darles voz, de dejarles
participar en todo lo que les afecta, en toma de decisiones, en sus metodologías de trabajo, ¿no? Hablamos de daño no accidental, o sea, todo lo que es no caerse y romperse un brazo. Y bueno, incluimos pues violencia verbal, violencia física, violencia emocional y psicológica y también acoso y violencia sexual. Queremos que los niños y adolescentes se beneficien de todo lo bueno que da el deporte, que es maravilloso y que deja una enseñanza para el resto de nuestras vidas, ¿no? Queremos que los deportistas menores dejen de ser el vehículo para el éxito de algunos adultos, porque en estos momentos algunos lo son, nada más que eso. Queremos reducir los riesgos de que los niños puedan sufrir algún tipo de abuso o violencia en un entorno deportivo y queremos que se respeten sus derechos. Parece de perogrullo, pero a día de hoy no es el caso, no sale. Nuestro lema es que ninguna medalla vale más que la salud y la integridad de un niño, una niña o un adolescente. Ninguna medalla vale más que eso, ni ningún trofeo, ni nada. Apostamos por crear entornos seguros y saludables, donde los deportistas se puedan desarrollar todo su potencial personal y deportivo. O sea, una cosa más se les vea como un ente más, ¿no?, entero, no solo la parte deportiva del niño. Ofrecemos formación integral tanto a familias como a entrenadores, a gestores y también a los deportistas, a los niños, ¿no?, y a niñas. Concienciamos también sobre el tremendo daño que hace la violencia y el abuso en un entorno deportivo, igual que en cualquier entorno, ¿no? Queremos darles voz, que se les incluya en todos los procesos de toma de decisiones y queremos dinamizar socialmente para que se produzcan los cambios tan necesarios que garanticen los derechos de los deportistas. No creo que aquí haya que hablar de convencer con cifras. Yo creo que en esta comisión probablemente sepáis vosotros más que yo de lo que es este problema. Pero sí que decir que el Consejo de Europa habla de que 1 de cada 5, que eso es un 20%, sufre abusos sexuales también en entornos deportivos y nos hace ver cuáles son los factores específicos del deporte que hace que los niños estén en riesgo. Pues, por ejemplo, una alta tolerancia a la violencia y a las lesiones. Hay un liderazgo muy autoritario y con mucha desigualdad de poder, no solo entre entrenadores y niños, sino también muchas veces entre los propios deportistas. Hay relaciones de poder muy desiguales. Se trata de tapar y silenciar cualquier tipo de escándalo para no dañar la institución o el deporte. Es un sector muy dominado por los hombres. El contacto físico no solo es necesario, sino que es necesario y es bueno en su justa medida. Se le da demasiada importancia a la recompensa, a las medallas, a los éxitos, a las luces de neón. Se toleran actitudes sexistas y discriminatorias. Esto es muy normal. Y luego están los factores, pues duchas, viajes, vestuarios, pernoctaciones fuera de casa. Estos son factores de riesgo que si no se controlan pueden dar pie a abusos, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrecemos? Pues hacemos formación, hacemos unos talleres, hemos creado unos talleres muy bonitos que son con unas viñetas. Estos los hacemos por separado con padres, por separado con entrenadores y por separado con los deportistas, ¿no?, con los niños y niñas. A través de una imagen con una situación concreta en el deporte, pues entablamos una conversación con los niños y las niñas y les preguntamos, pues, ¿por qué crees que este pega al otro? ¿Cuál es qué están haciendo los que están riendo? ¿Por qué crees que se ríen? ¿Qué es lo que debería hacer este? ¿Qué es lo que debería hacer el otro? Y salen unas cosas maravillosas. Es más, hay muchas veces que lo normal es que cada vez que hacemos un taller de estos haya 2 o 3 chicos o chicas o niños o niñas que nos cuenten por primera vez una experiencia personal de algún tipo de violencia que hayan sufrido, ¿no? En esta, por ejemplo, de las duchas,
hablamos de cuál sería la diferencia entre que lo hicieran unas niñas pequeñas como de 5 años y que lo hicieran unos adolescentes, ¿no? O a quien hay que pedir ayuda. Y básicamente les damos ese mensaje, que no es su culpa, que pidan ayuda, que si alguien no les hace caso, busquen a otro adulto para pedir ayuda, ¿no? Que no están solos. Bueno, y también hacemos asesoría a clubes en los que les ayudamos a hacer una estrategia completa, integral de protección de los menores que tienen a su cargo. Os sorprendería saber que casi ningún club, casi ninguna federación tiene esto. No hay normas de buenas prácticas con menores, no hay protocolos, no hay una guía para una contratación segura de un entrenador, porque actualmente los entrenadores pues a lo mejor son sancionados o echados de un club por alguna razón y lo que hacen es irse a otro sitio, irse a otra comunidad autónoma, a otro sitio, y nadie sabe nada, ¿no?, de esta persona y de los antecedentes que tenga. Y ahora hay que presentar el certificado de que no tienes una sentencia, pero es que las sentencias es, vamos, la minimísima parte de lo que hay. Entonces, es una buena cosa, pero absolutamente insuficiente. Bueno, a nivel internacional trabajamos mucho con el Consejo de Europa. Aquí estoy dando una charla ante los ministros, en el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Hemos colaborado en el desarrollo de un vídeo que se llama Start to Talk. No sé si lo conocéis, si no, buscadlo porque es maravilloso. Estuvimos también en el aniversario de la Convención de Lanzarote. Con la Comisión Europea hacemos un montón de proyectos también de protección y de prevención. Y luego también colaboramos con otras organizaciones de deporte seguro y de ética en el deporte a nivel europeo y a nivel mundial. A nivel nacional trabajamos mucho con el Consejo Superior de Deportes. Hemos colaborado en el desarrollo de las guías de abuso fuera de juego. Y ahora mismo yo estoy liderando un proyecto Erasmus Plus con ellos, que es el iProtect, que estamos desarrollando una plataforma de protección de la infancia en el deporte. Es una plataforma de e-learning, que vamos a desarrollar cursos para todos los grupos de personas que trabajan con niños en el deporte, ¿no? Hemos participado, hemos asesorado al Consejo también en la redacción del capítulo 8 de Deporte y Ocio de la Ley Integral, que es una pena que estábamos tan contentas de que se iba a aprobar. Y también hemos asesorado en la redacción de la nueva Ley del Deporte, que también se va a quedar ahí un poco a medias, en lo relacionado a la protección de la infancia y de los deportistas en general, porque actualmente la Ley del Deporte solamente protege al deportista contra el dopaje. Nada más, no hay ningún otro tipo de daño que se le pueda hacer a un deportista, según la ley. En el sector del deporte, como ya he dicho, trabajamos con directivos, trabajamos en escuelas de entrenadores. A los entrenadores les decimos que también tienen que protegerse ellos a sí mismos, ¿no?, que no se pongan en situaciones susceptibles de ser acusados falsamente. Les decimos que no son el problema, que son la solución, que son los que van a estar detectando a las manzanas podridas, y trabajamos con ellos en eso, ¿no? Con las familias también hacemos escuelas de familias y trabajamos con los padres y las madres para que aprendan un poco a detectar cuando las cosas puede que no vayan todo lo bien que deberían ir. Les decimos que no se conformen con que es que el deporte es así de duros y que si no consienten que un profe de matemáticas llame estúpido o hable a gritos a sus hijos, ¿por qué lo consienten en el deporte? ¿Por qué cuando hemos decidido que un niño o una niña va a saltar más alto, va a correr más rápido porque la llamemos puta o floja o vaga? No es necesario y no hay que consentirlo. Y luego con los deportistas, pues eso, les enseñamos a alzar la voz, a decir lo que piensan, a pedir ayuda y a que sepan que no están solos y que se les va a ayudar cuando tengan un problema. Las federaciones nos cuesta un poco más porque hay muchísimo, no quieren, este tema no quieren abordarlo. Por eso siempre intentamos que el Consejo guíe un poco desde arriba todo el trabajo de federaciones, primero a nivel nacional y luego regional y así hacia abajo. Pero nos cuesta mucho. Y luego a nivel individual pues trabajamos directamente con deportistas que nos llaman y nos piden ayuda, ¿no? Muchas veces solo quieren que se les escuche.
y lo agradecen mucho. También hemos dado charlas y hecho talleres en universidades y en colegios e institutos. Hace unos días estuvimos en Alcorcón y fue una experiencia maravillosa con los chavales y las chavalas. Y también hemos trabajado con comunidades autónomas, con consejerías de deportes de los ayuntamientos, bueno, también con entidades públicas, ¿no? Bueno, y financiación no tenemos. Llevamos 3 años trabajando en voluntariado 100%. Desde la viñetista maravillosa que nos ha hecho los dibujitos hasta yo que he hecho la página web que la he hecho yo, y luego pues tenemos que cogernos días de vacaciones para hacer los talleres, días de vacaciones de nuestros trabajos y tardes y fines de semana para hacer esto, ¿no? Nuestro objetivo es no depender de subvenciones y ahora acabamos de preparar un pequeño folletillo para ofrecer nuestros servicios y cobrar un poquito que nos ayude a cubrir por lo menos los gastos. Y voy a terminar con una cita que dice que el deporte no es inherentemente ni bueno ni malo. Las experiencias positivas no son el resultado de la mera participación, sino de la naturaleza de la experiencia. En manos de las personas adecuadas, con las actitudes correctas, el deporte puede ser una experiencia positiva y empoderadora. Y eso es lo que queramos que sea, ¿no? Una experiencia positiva y empoderadora para los niños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Viseras, por transmitirnos esa experiencia tan dura. Y bueno, acto seguido vamos a seguir con las intervenciones de los señores diputados. Van a intervenir en primer lugar el solicitante, el grupo solicitante, y luego el resto de menor a mayor. Tiene la palabra la señora Merchant del Grupo Socialista. Gracias, presidenta, y gracias, señora Viseras, por su relato, por la valentía con la que lo ha contado, que yo creo que nos ha dejado, por lo menos a mí me ha dejado completamente estremecida. Estremecida de que esto pase en algo que se da como por supuesto, que un entorno, por ser deportivo, como ustedes dicen en sus documentos, ya es sano, ya es de confianza, se le presupone. Y resulta pues que lo que estamos viendo, los datos que además también tienen en su web, que le felicito, y si lo ha hecho usted, le felicito también, porque los datos, por ejemplo, que hay de Europa son tremendos, y me gustaría que, si tienen datos de España, porque entiendo que serían similares o bastante aproximados, y me parece que es algo sobre lo que se pone poca atención. Por lo tanto, agradecida aquí como diputada, pero sobre todo como madre y como ciudadana. Creo que debemos mucho a personas como usted que tengan esa valentía. Y además, cuando estaba interviniendo, he tomado algunas palabras porque el tono con el que usted se ha presentado, era una buena niña, era buena gimnasta, era disciplinada. Nada justifica lo que le hicieron a usted y a otras. Y esa revictimización que se hace, sobre todo de los niños y de las niñas, en general de todas las personas abusadas, pues es todavía, aún sí cabe, más injusto del delito que se comete sobre ellas. Creo que eso es una de las cuestiones que habría que poner sobre la mesa, ¿no? Una de las cosas, pues eso, decía que nada pasa de repente, ¿no? Y repasando el trabajo que hace la asociación, las guías que han hecho, me ha parecido que precisamente iban porque, claro, cuando somos adultos quizás es más fácil identificar, por lo menos identificarlo, igual no denunciarlo, pero identificar que algo no está pasando, que lo que pasa no es normal, no está bien. Pero lo que han dicho, ¿no? Hacen prevención, detección y luego estándares de calidad. Porque, claro, a un niño pequeño, ¿cómo le decimos, no? Y ahí sí que quería preguntarle un poco cómo lo están trabajando, si pudiera abundar un poquito más ahí, porque se está trabajando mucho en el acoso.
y creo que con éxito, porque quienes tenemos niños y niñas cerca vemos cómo ellos mismos identifican comportamientos que son incorrectos. Pero el abuso sexual, que es de la parcela más íntima de una persona, creo que todavía no estamos en el mismo nivel que con otras cuestiones de acoso que se están dando, ¿no? Y si pudiera decirnos algo al respecto. También quería preguntarle por el anteproyecto de ley. Compartimos la pena de que no haya podido ver la luz. Compartimos la pena que no haya podido ver la luz, pero está ahí el trabajo y además está el compromiso de todos los grupos políticos de que esto es una prioridad. Por lo tanto, gobierne con gobierne a partir del 28 de abril, desde luego el Grupo Socialista está confiado en que esta ley verá la luz, porque tiene mucho respaldo y creo que eso también es un compromiso que deberíamos asumir todos los partidos políticos de cara a la próxima legislatura. Me gustaría que nos hiciera también un poquito, si cree que habría algunas cosas que pudieran luego mejorarse en el debate, porque tomamos nota y lo diremos, y qué experiencias exitosas han identificado usted en otros países o dentro de algunas comunidades autónomas, no por ponerle nombre, sino simplemente por saber qué se puede hacer. Y luego termino con una preocupación. Decía que con el acoso se ha avanzado mucho, pero todo lo que rodea la sexualidad siempre se esconde más. Y a mí me preocupa que la legislatura que viene podamos ver, como ayer pasó, que no se pudo aprobar una declaración institucional que tenía el consenso de todos los grupos que estamos aquí, en ese caso era la fobia al colectivo LGTBI en el deporte. A mí me da miedo que a partir de abril esta Cámara sea incapaz de ponerse de acuerdo para sacar una declaración institucional para denunciar los abusos sexuales en el deporte, por ejemplo. Y me preocupa, y ya termino, como diputada, como madre y como ciudadana. Reitero el agradecimiento. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra en el siguiente turno la señora Millán, de Ciudadanos. Gracias, presidenta. En primer lugar, darle las gracias a la señora doña Gloria Visera por estar aquí y contarnos su relato, que ha sido desgarrador, ha sido durísimo. Es su vida, no es solo un relato, es que es su vida y no ha tenido que ser fácil estar aquí, otra vez contarlo, revivirlo. Y quiero felicitarla, por tanto, no solo por el trabajo que estáis haciendo desde esta asociación, sino por la valentía que has tenido de denunciarlo, de levantarte, de haberte caído con un acoso de nuevo en redes sociales y haberte vuelto a levantar y estar hoy aquí y volverlo a contar y seguir. Muchas gracias. Y es que la excesiva idealización que se tiene del sufrimiento, de lo que hay que soportar para ser un deportista de éxito, creo que está llegando a unos límites muy peligrosos a día de hoy. Y en parte porque no se cuenta al deportista hasta qué cierto límite tiene que soportar. ¿Qué es lo que tiene que soportar? Que no todo vale. Entonces yo le voy a entrar en una pregunta concreta, sobre todo por su tema, por su vida, por la vida que ha contado, por su historia. ¿Qué medida para prevenir el acoso en los menores? Porque el principal problema es que, como bien has dicho, una niña de 12 años no diferencia si debe decirlo, si no debe decirlo. Y por mucho que le digamos a los menores, no estás solo, cuéntalo, dejarlo en manos de ellos, que tengan que contarlo, creo que tampoco es una solución. Yo, por lo menos hoy no me voy tranquila, siendo esa una de las medidas. Me gustaría saber alguna medida para que no dependa esa iniciativa de denunciarlo y de contarlo, que dependa de ellos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Y en el siguiente turno tiene la palabra la señora García Puig, del Grupo Unido Podemos. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Gloria, por su intervención, por su testimonio valiente, que creo que nos ha conmovido a todos y todas. Gracias también por haber denunciado, ¿no?, después de tantos años, pensar, ¿no?, en esas menores que podían encontrarse en situación de riesgo y tener la valentía de denunciar, aun cuando sabiendo que la justicia no
no podía actuar. Y gracias también por contribuir voluntariamente a través de la Asociación Oro, Plata y Bronce a que no se repitan este tipo de situaciones. Yo, a la hora de preparar esta intervención, aparte de mirar la página web, que felicito también por los datos que aporta, ¿no? Mucha gente que no somos muy conscientes de toda esta problemática. No solo he mirado la página web, sino informándome con gente que trabaja o que se mueve en un sector cercano al deporte. Lo que me he encontrado es que hay como, y esta es una de mis cuestiones, ¿no? Si esto es ciertamente así o no, que hay un poco la creencia que estas cosas ya no pasan tanto, que a través de las formaciones reguladas de educación física y de técnicos y técnicas deportivos se ha dado formación para evitar este tipo de prácticas abusivas, ¿no? Entonces, usted ha hablado de formación, de la formación que dan como entidad, y quería saber qué opinión les merece la educación reglada de educación física, de técnicos y técnicas, si cree que se aborda suficientemente esta problemática, tanto en cuanto a protección, sino detección también, ¿no? Por otro lado, usted ha hablado de la Ley de Protección Integral de la Infancia, que desafortunadamente no se puede sacar adelante en esta legislatura, y la Ley de Deporte, cómo han contribuido a ella. Esta era una de mis cuestiones, ¿no? Preguntarle acerca de la necesidad que nuestro grupo opina que es apremiante, la necesidad de que estas dos leyes estén regladas e incluyan medidas específicas para la protección de abusos sexuales y de otro tipo de abusos y de violencia en el sector deportivo en niños y niñas. Lo que, mientras no tengamos estas leyes, tenemos, como usted decía, son protocolos que algunos de ellos vienen del Consejo Superior de Deporte, pero que no todas las federaciones aplican, si no me equivoco. Y quería también que hiciera una valoración de cómo las federaciones están aplicando estos protocolos y si el Consejo Superior de Deportes está velando por la aplicación de estos protocolos contra abusos, porque lo que pensamos es que no hay un control suficiente y que ahora mismo esto se está perjudicando directamente a los niños y niñas deportistas. Otra de las leyes que se nos quedan a medias en esta legislatura y que consideramos imprescindible que la siguiente legislatura aborde con urgencia es la Ley de Igualdad LGTBI. Esta ley incluía un capítulo específico acerca del deporte, que se trabajó también con entidades LGTBI que trabajan en el mundo del deporte, que mostraron en su día la preocupación contra la violencia y los abusos que sufren los niños LGTBI, especialmente niños y niñas trans en el sector deportivo. Quería preguntarle también por este tema en concreto y, de nuevo, agradecer mucho su presencia. Aunque ahora estoy sentada aquí y normalmente me siento allí, quería decirle que esta comisión es su casa, que la legislatura que viene, estemos los que estemos, esta comisión va a seguir teniendo las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Heredia. Muchas gracias, señora presidenta. Querida Gloria, ha sido quizás una de las comparecencias que hemos escuchado más duras. Quiero transmitirte en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestro apoyo y, como han dicho todas mis compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, gracias por esa valentía. Todavía tengo la piel de gallina. No sé si voy a ser capaz de poder... tenía una intervención que la verdad es que ni siquiera yo creo que puede estar a la altura de tu testimonio, pero sí decirte que queda mucho por hacer. No solamente porque tú muy bien lo decías desde el principio, lo has conseguido denunciar después de 30 años. Cuando eres pequeño eres incapaz de conectar la posibilidad de denunciarlo, ni siquiera tus padres. Por lo tanto, si cabe ya después de 30 años hacer este esfuerzo por tu parte de hacer esa denuncia y soportar lo que estás soportando, simplemente decirte que cuentas con nuestro apoyo y nuestra ayuda en todo lo que creas conveniente. Gracias a tu organización, de verdad que es muy necesaria
porque es verdad que yo te venía a contar aquí algún ejemplo. He hecho deporte durante toda mi vida. La verdad es que al verte ahí de pequeña yo me he sentido muy identificada, porque siempre, la verdad es que me he movido en muchos ámbitos deportivos, tanto en la natación como en el atletismo. Todas las olimpiadas de mi pueblo yo las hacía, porque la verdad es que siempre me ha encantado. Y tengo a muchos amigos que todavía están dentro del deporte y me contaban algunas anécdotas de lo que es el abuso en el deporte, pero el abuso de la autoridad. He sido incapaz de encontrar algún reflejo de lo que tú nos has contado, y la verdad es que me alegro, en parte, ¿no?, de no haber conseguido encontrar ese testimonio. El abuso de la autoridad, pues, por ejemplo, tengo amigos que están alto nivel, trabajando a alto nivel deportivo, como es el deporte de élite, ¿no?, donde es verdad que la relación que tienen con sus entrenadores, tantas horas juntos, tanta dependencia, su autoestima, su autoconfianza, su seguridad para conseguir esos rendimientos a la hora de presentarse a cualquier prueba, es fundamental. Y si te falla esa persona, que es como tu padre, porque tan pequeños, tan pequeñitos juntos, tantas horas juntos, es que confían más en ellos que en sus padres. Si esa persona te falla todo en tu vida, se te caen todos los pilares. Entonces, me contaba un amigo eso, me decía: Silvia, es que él me ha dado de lado ahora y yo estoy fracasando en todo. He tenido que dejar, estaban en un centro de alto rendimiento, lo he tenido que dejar, o sea, he tenido que dejar también mis estudios. Entran en depresión. O sea, es que el deporte te da muchas cosas buenas, pero también cuando lo dejas te deja un gran vacío, ¿no? Por eso, Gloria, yo no creo que aquí hoy vengamos a hacer política, ni a pensar en la próxima legislatura, ni a sacar rédito político de tu intervención. Yo aquí te voy a lanzar el apoyo del Partido Popular y de recoger todas y cada una de las iniciativas que tú hoy tengas a bien trasladarnos para que trabajemos y consigamos proteger a todas esas niñas y a todos esos niños que en manos de verdaderos, no sé cuál sería el calificativo porque creo que no lo hay, sin faltar el respeto a nadie, pero desde luego a quitar de, como tú bien decías, a cualquier niña o a cualquier niño de las garras de una persona como esa, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Ha sido tan necesario escucharte hoy. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, señorías, y gracias porque todos han respetado el tiempo. Muchas gracias. Y ahora, sin más, pues te vamos a volver a dar la palabra para que le contestes a los señores diputados. Vale. Pues voy a ver si no me olvido de nada, porque no estoy acostumbrada. Normalmente me preguntan y respondo. O sea que, lo primero, decir que trabajamos con todos los grupos políticos, que esto no es un tema político, es un tema absolutamente transversal, que he recibido mucho apoyo de los dos equipos anteriores en el CSD, del Partido Popular y también del Partido Socialista. O sea que no, esto es un tema totalmente transversal y os doy las gracias porque se ve aquí, ¿no? Eso es lo que he sentido al escucharos. Voy a hablar de tú porque lo otro se me da un poco mal. A ver. ¿Qué es cómo se está trabajando el tema sexual? En realidad, nosotros lo que queremos es no llegar a tener que trabajar tema sexual, porque pensamos que lo que antes de que ocurra, se traspase la última línea del abuso, que es la del abuso sexual, hay mucho otro tipo de violencia que sucede antes, incluso en el tiempo, ¿no? Emocional, psicológica. Lo que intentamos es que detectar los entornos potencialmente abusivos, los entornos tóxicos donde puede darse un abuso sexual. Y ese es el trabajo que hay que hacer para pararlo antes, ¿no? Queremos incidir más en la prevención que ya en la actuación de un abuso, ¿no? Efectivamente, se ha trabajado mucho bullying, acoso, y aquí en España todavía vamos un poco retrasados con respecto a Europa con todo el tema sexual. Sigue siendo un tema bastante tabú, pero sinceramente es un tabú que tenemos los adultos, porque cuando hablamos con los niños y las niñas en los colegios y en los gimnasios y no están los papás y no están los adultos o los entrenadores, no sabéis lo que agradecen que se les hable sin tapujos, que se les hable de sexualidad, que se les hable de que, pues a esa en el dibujito le están tocando una teta y hablan los chicos, hablan las chicas. O sea, yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Dejar de que esto sea un tabú y que hablar más abiertamente con los niños y las niñas. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no?
La ley del deporte, no sé qué, la de violencia, es que no me acuerdo cuál era la pregunta. Sí. Sí, bueno, en la ley nosotros hemos asesorado en el capítulo 8, que es el capítulo sobre deporte y ocio de esa ley, y ahí lo que hemos conseguido meter, que es muy importante, es el tema del delegado de protección, porque efectivamente, como decía la diputada de Ciudadanos, no es responsabilidad del niño protegerse, sino responsabilidad del adulto proteger y hacer que los niños tengan una infancia feliz y sana y sin violencia. Y una de las cosas que están haciendo es una figura que no existe en España, pero que sí existe en otros países europeos, que es el delegado de protección. Y que esto entre en la ley y que sea obligatorio que todas las entidades deportivas que trabajan con niños tengan a una persona que esté formada como delegada de protección es súper importante y lo hemos conseguido meter. Es una persona a la que estaría disponible tanto a padres como para los menores para responder a dudas, preguntar y también actuar en caso de que haya algún problema. Esto es súper importante, ¿no? Y otra cosa que hemos también conseguido incluir es que dejen que los niños participen, ¿no? Empoderarlos, darles voz. No son posesiones de los adultos ni vehículos para el éxito de nadie, tienen su propia vida, sus propios intereses, sus propios sueños y hay que dejarles que sean ellos los que deciden hasta dónde quieren llegar en el mundo del deporte, ¿no? Que es en el que yo me muevo. Porque llega un momento en que hay tanta presión que ya no sabes, ya los sueños dejan de ser tuyos, ¿no? Como decía yo antes. En otros países se están haciendo muchísimos estudios. En España no hay estudios concretos del deporte. Yo creo que no es necesario. Creo que hay que invertir los recursos en otras cosas, en prevención y en protección y extrapolar los estudios que ya existen en Europa. ¿Vale? En Alemania hay un estudio que daba cifras de hasta el 40 y pico % de algún tipo de violencia sexual en el deporte contra deportistas. O sea, hay bastantes estudios y lo que hay que hacer es extrapolar. Aquí todavía no ha explotado el tema. Hay varios casos bastante gordos, pero bueno, yo creo que hay que dedicar los recursos a otras cosas, a la prevención, por ejemplo, ¿no? Declaración institucional. El colectivo LGTBI es uno de los colectivos más vulnerables. Aparte de ser niños, se les añade todavía lo del LGTBI. Es una de las cosas que utilizan los abusadores para manipular y para poder abusar de niños y de niñas, ¿no? Hay un caso que ha salido ahora en medios en el atletismo, que yo llevo trabajando con ellos ya varios años, antes de que saltara en prensa y todo. Y era una de las cosas que utilizaba el abusador, el señor Millán, que era el de pruebas combinadas. Utilizaba y manipulaba a los dos menores, que eran menores ahora, con el tema de que eran homosexuales. Es uno de los grupos también dentro de los vulnerables, que son los niños y las niñas, pues todavía más, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en eso también. Y también niños y niñas con otras capacidades y otras con discapacidades, ¿no? Bueno, ¿qué más? A mí, todas lo habéis dicho, a mí no me gusta nada hablar de esto y contar mi historia, pero creo que es muy necesario. Yo preferiría subirme aquí a hacer mortales, si todavía pudiera hacerlo, o hacer el pino, que subirme a contar esto, pero creo que es súper necesario porque al final es lo que llega y es lo que hace que cambien las actitudes, ¿no? de la gente. El lenguaje, los límites que preguntabas tú, el no pain, no gain, siempre lo cuento. Eso es un lenguaje de adultos. Un niño no sabe diferenciar hasta dónde tengo yo que soportar dolor, qué tipo de dolor tengo que soportar. Y no lo preguntas, porque entonces eres flojo, no sirves para nada, no sirves para esto, no eres suficientemente bueno como para ser deportista, ¿no? Y dentro de que eres un adolescente y ya quieres
quieres pertenecer a un grupo y todas las cosas normales de la adolescencia, pues métele todavía, pues eso, que no sirves para ser deportista, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que enseñarles a los deportistas, a los padres también, cuáles son los límites, muy claramente, y hablar con ellos. Mi hijo mayor es deportista o fue deportista de alto nivel, fue subcampeón del mundo de balonmano en su época juvenil. La gente me dice, ¿vas a crear alarma social? ¿Nadie va a querer que los niños hagan deporte? Pues mira, ¿no? Mi hijo ha hecho deporte de alto nivel. Lo que pasa es que yo he sabido dirigir, y ha tenido una experiencia maravillosa en el deporte, maravillosa, se lo ha pasado bomba y ha disfrutado muchísimo. Entonces no se trata de crear alarma social, se trata de formar y de educar y de visibilizar un problema. Bueno, efectivamente no es responsabilidad del menor protegerse, es responsabilidad de los adultos y por eso formamos también a los adultos y hablamos con los adultos, con todos, entrenadores, gestores, padres, con todos los que se dejan. Pero también pensamos que los niños tienen que saber dónde están los límites y pensamos que ellos también tienen que saber que si tienen un problema pueden contarlo y que pueden hablar de ello y que siempre habrá alguien que les pueda ayudar. Porque se nos escapan por las ranuras los casos, ¿no? Y entonces hay que darles también la opción y darles la autoestima suficiente como para que ellos puedan hablar si tienen un problema y todo lo demás falla, ¿no? Todo lo de los adultos falla. Bueno, se ve... Aquí en España sigue habiendo mucho oculto. Yo sé de varios casos gordos que están todavía ocultos. Las federaciones no están haciendo el trabajo. Hay un protocolo del Consejo Superior de Deportes y una de las cosas que yo soy muy machacona y muy pesada es que tienen que hacer, igual que hay una subdivisión de mujer y deporte, debería haber una de menor y deporte, que no existe. No hay una guía, no hay un sitio donde dirigirse. A mí cuando me vienen deportistas de alto nivel, porque ellos me dicen que ellos se dedican al alto nivel, lo otro es competencia de las autonómicas. No sé a quién dirigirme, una vez es uno, otra vez es otro. O sea, no hay como una cosa, una oficina donde uno se pueda dirigir o alguien que coordine un poco los trabajos, ¿no? Ahora mismo lo está haciendo internacional. En el CSD, ¿no? Y yo siempre soy muy machacona y a veces que digo, ya viene esta pesada con la oficina al menor. Pues yo creo que eso es lo que debería haber. Hay protocolos que en teoría tienen que tener las federaciones implantadas contra el acoso y el abuso sexual en el deporte. No está implantado, muchas no lo tienen en las webs y no se aplica. Ahora hay un caso ahora mismo que no está en prensa porque hay menores en la gimnasia, un entrenador nacional que está en la cárcel en prisión preventiva porque tiene a varias menores y a varias adultas con delitos prescritos. Y en ese caso se informó a la Federación Regional, se informó a la Federación Nacional y no se aplica el protocolo. Ha tenido que ir por lo penal únicamente. Y las niñas, aparte de por lo penal, que es por donde tiene que ir, han sufrido muchas consecuencias a nivel deportivo. Una niña que iba para alto rendimiento pues se la ha sacado de allí, las han estigmatizado, han tenido que salir del club, algunas han tenido que dejar el deporte y eso es tremendamente injusto. Entonces hay que trabajar más con las federaciones, pero tiene que venir de arriba porque ellos solitos no lo van a hacer. ¿Qué más? LGTBI y luego... Y luego una cosa, los roles. Se habla siempre de que un entrenador es como un padre. Una de las cosas que nosotros asesoramos es que los roles de cada persona estén claros para los niños y para los adultos, porque una de las peores cosas que se viven así cuando sufres un abuso es la confusión de roles. No sabes quién es tu padre, no sabes quién es tu adulto de referencia, porque a mí me decía que era mi padre. Yo pasaba muchas más horas con él que con mi padre, ¿no? Los padres son padres y los entrenadores son entrenadores. Los entrenadores no son ni taxistas, ni padres, ni psicólogos, ni médicos, porque hay entrenadores que dicen, eso no es nada, sigue entrenando y a lo mejor la niña tiene un pie roto, no son masajistas. O sea, que los roles estén absolutamente definidos. Se puede ser entrenador, ser cariñoso, ser implicado y tener una buena relación maravillosa. Es lo mejor del deporte, son las relaciones que se crean dentro del deporte.
pero tiene que estar claro qué y quién es cada cual dentro del deporte. Es una de las medidas de protección más básicas y más protectoras. Es que los roles estén claros. Y no sé si se me ha quedado algo, pero... Bueno, señora Viseras, yo quiero reiterar todo lo que han dicho mis compañeros, porque desde luego no solo fuiste una gran deportista, creo que eres una mujer muy valiente. Gracias. Que esta tarde nos has enseñado mucho y desde luego, como ha dicho mi compañera Silvia Heredia, nos vas a tener siempre a tu disposición. Muchas gracias y gracias a esta asociación o organización que llevas adelante. Muchas gracias. Gracias.